14. El origen del capitalismo. La teoría hidráulica no solo da una explicación de las extraordinarias convergencias entre las instituciones sociales de Egipto, Mesopotamia, la India, China y el Perú incaico, sino que abre prometedores caminos de investigación relativos al motivo de que el capitalismo y la democracia parlamentaria evolucionaran en Europa antes de aparecer en ningún otro lugar del mundo. Al norte de los Alpes, donde no corre el Nilo, ni el Indo, ni el río Amarillo y donde las nevadas invernales y las lluvias de primavera ofrecen suficiente humedad a los campos de cultivos y pasturas, la población permaneció más dispersa que en las regiones hidráulicas. Mucho tiempo después de que los valles de los grandes ríos estuvieran poblados de horizonte a horizonte por asentamientos humanos, el norte de Europa representaba para el Mediterráneo y el oriente lo que más tarde América representaría para Europa, una frontera todavía cubierta por selvas vírgenes. Aunque la densidad de población era más alta que en la zona templada de América del Norte, donde la ausencia de animales domesticados servía para retardar aún más el crecimiento demográfico. La aparición de los primeros estados en el norte de Europa no fue provocada por la concentración de personas en un hábitat circunscrito. Fueron, todos ellos, estados secundarios fundados para hacer frente a la amenaza militar de los imperios mediterráneos y para explotar las posibilidades de comercio y saqueo que ofrecía la gran riqueza de Grecia y Roma. Aunque la mayoría de los eruditos se refiere a la organización política de los galos, francos, teutones y britanos de la Edad del Hierro como caciquismo, se trataba de sociedades que evidentemente habían atravesado el umbral de la categoría de Estado. Debería comparárselos con los estados feudales como los de los bunyoros más que con el caciquismo redistributivo de los trobriandeses y de los cherokees. Hacia el año 500 antes de nuestra era, la vida social de los pueblos de Europa se había vuelto sumamente estratificada. Al igual que los invasores vedas del Valle del Indo, los francos, los galos, los teutones y los britanos estaban divididos en tres castas hereditarias, una aristocracia jerárquica guerrera, un sacerdocio, los druidas, a cuyo cargo estaban los rituales, los archivos y el cálculo del tiempo, y los plebeyos, que vivían en aldeas agrícolas o en caseríos pastorales dispersos y formaban parte del dominio de un jefe local. En la cumbre de la sociedad había un rey guerrero hereditario o semihereditario, que era miembro de una casa o linaje gobernante. Al mismo tiempo que el rey y sus jefes guerreros intentaban conservar la imagen de pródiga generosidad característica de los grandes hombres redistribuidores, igualitarios, tenían en sus manos el monopolio de la posesión del equipo esencial para mantener la ley y el orden y para proseguir campañas militares. Los artículos sobre los que ejercían su monopolio eran los carros de guerra, caballos, armaduras y espadas de hierro. Los plebeyos estaban obligados a entregar regalos rituales de grano y ganado y a prestar servicios laborales cuando eran convocados por los jefes o por el rey. Si sabían lo que les convenía, eran puntuales y corteses en su respuesta a las demandas de sus señores, cazadores de cabezas. La sociedad había superado el límite en el que los redistribuidores tenían que confiar en la generosidad espontánea de sus seguidores. Aunque todavía existían tierras forestales deshabitadas a las que podían huir los plebeyos y los jefes descontentos y las donaciones se volvían demasiado unilaterales. Sin duda, no fue por falta de personalidades adecuadas por lo que los pequeños estados del norte de Europa no evolucionaron hacia despotismos monolíticos. Las leyendas irlandesas de Beowulf, las sagas nórdicas y la Ilíada de Homero están llenas de frustrados caciques, a los que Mark Bloch denominó pequeños potentados extravagantes.
A causa de haberse lanzado violentamente a la batalla, saqueado ciudades en medio de aullidos y sonidos de trompetas, asesinado hombres y niños, y raptado niñas y mujeres en carros de los que colgaban cabezas recién cortadas, los reyes celtas y sus jefes adquirieron fama como las figuras más crueles de la historia. Según palabras de Picot, eran una pandilla jactanciosa, grosera, quisquillosa e inaguantable, cuyas manos se crispaban en la empuñadura de la espada ante la imaginada insinuación de un insulto, y se atusaban sus grasosos bigotes, que eran una señal de nobleza. Pero los reinos celtas siguieron siendo pequeños e inconexos. Los plebeyos pasaban de la protección de un jefe a la de otro. Nuevas coaliciones de guerreros señalaban el surgimiento de nuevas casas gobernantes y la caída de las anteriores. Fragmentos enteros de los reinos se separaban de su tierra natal y emigraban en masa de una región a otra, los belgas a Britania, los helvecios a Suiza, los cimbros, los teutones y los ambronos a Galia, y los escitas a Transilvania. Los romanos consolidaron estos reinos feudales inconexos y móviles en provincias imperiales, construyeron los primeros grandes edificios de mampostería y los primeros caminos transitables, y establecieron sistemas de acuñación, recaudación regular de impuestos y tribunales de justicia. Gran parte de ello fue solo un débil barniz puesto sobre un campo que apenas estaba preparado para la categoría de Estado. Fuera de las capitales de provincia, los descendientes romanizados de los francos, los galos, los celtas y los teutones, practicaban la agricultura de subsistencia en pequeña escala en aldeas aisladas. El comercio de artículos manufacturados y productos agrícolas siguió siendo rudimentario en comparación con las porciones circunmediterráneas del imperio. Prácticamente todos eran analfabetos, de ahí que con la caída de Roma en el siglo V de nuestra era, la Europa transalpina no volvió a caer en la edad del oscurantismo, ya que nunca había salido de ella. Pero sí volvió a caer en el feudalismo. A través de la fuerza de las armas, los jefes étnicos y reyes, los antiguos gobernadores romanos, los generales, los jefes militares, los líderes campesinos y los bandidos repartieron las anteriores provincias romanas en un nuevo conjunto de reinos feudales. Naturalmente, la restauración no fue completa. La población había aumentado bajo el dominio romano y muchos de los pueblos pastorales semimigratorios se habían visto obligados a establecerse y a practicar una forma totalmente sedentaria de economía mixta. El nuevo feudalismo era más rígido y más formalizado que su variedad prerromana. Los campesinos eran permanentemente destinados como siervos a las propiedades señoriales, controladas por la nueva aristocracia. Se les prometía protección para que no fueran echados ni robados, a cambio de suficientes cantidades de alimentos, mano de obra y material para sustentar al señor del reino y a sus caballeros y artesanos. Los juramentos de lealtad intercambiados entre los caballeros y los señores, y entre los príncipes y reyes menos poderosos y los más poderosos, formalizaban la jerarquía política. A pesar de la rigidez introducida a causa de la servidumbre en el sistema feudal, la organización política posromana de Europa continuó contrastando con la de los imperios hidráulicos. Estaban evidentemente ausentes los burós centrales de saqueo interno y externo y de obras públicas. No existía un sistema nacional de recaudar impuestos, de librar batallas, de construir caminos y canales o de administrar justicia. Las unidades básicas de producción eran las casas señoriales independientes, de autoabastecimiento y de agricultura dependiente de las lluvias. No existía una vía económica mediante la cual los príncipes y reyes más poderosos pudieran interrumpir o facilitar las actividades productivas que tenían lugar en cada pequeño tenorio separado. A diferencia de los déspotas hidráulicos, los reyes medievales de Europa no podían proveer ni retener el agua de los campos.
La lluvia caía con independencia de lo que decretara el rey en su castillo y en el proceso productivo nada exigía la organización de vastos ejércitos de trabajadores. Como dice Wittfogel, las operaciones dispersas de la agricultura dependiente de las precipitaciones no involucraba el establecimiento de pautas nacionales de cooperación, como ocurría con la agricultura hidráulica. Así, la aristocracia feudal pudo resistir todo intento por establecer sistemas de gobierno auténticamente nacionales. En lugar de convertirse en un déspota oriental, el rey seguía siendo, sencillamente, el primero entre iguales. Como le ocurrió a Juan sin tierra en Runnymede en 1215, por lo general los reyes feudales de Europa tenían que abstenerse de interferir en el derecho de la nobleza a imponer contribuciones a la plebe. La Carta Magna arrancada a Juan sin tierra por los varones ingleses evitó la aparición de un despotismo centralizado, no por garantizar la representación parlamentaria, todavía no existía el parlamento, sino por garantizar que cada varón seguiría siendo rey en su propio castillo. A pesar de su reputación de oscurantismo, el primitivo periodo medieval fue una época de aumento de la población y de expansión e intensificación de la producción agrícola. En los alrededores del año 500 de nuestra era, probablemente solo había cerca de 9 personas por milla cuadrada en la Europa transalpina, pero en el 1086 Inglaterra había alcanzado una densidad de 30 habitantes por milla cuadrada. Solo después del año 500, las hachas y sierras de hierro fueron lo bastante baratas para ser utilizadas por el agricultor corriente. Se expandieron asentamientos humanos en las restantes tierras forestales y en los alrededores de páramos y ciénagas. Se intensificó la explotación de la madera, la edificación de viviendas y la construcción de cercados. La invención de la herradura aumentó la utilidad del caballo como elemento de tracción a sangre. El desarrollo de la herrería condujo a la creación de un nuevo tipo de arado, un pesado instrumento con punta de hierro, montado sobre ruedas y capaz de abrir surcos profundos en las arcillas y margas húmedas características de las regiones arboladas y lluviosas. Como los surcos eran profundos, resultaba innecesario arar en cruz y el campo cuya forma requería el menor número de giros por unidad de superficie, es decir, un campo más largo que ancho, se convertía en el terreno cultivable más económico. Esta nueva forma facilitó un método mejorado de rotación de cosechas, que redujo la necesidad de dejar las tierras en barbecho. La totalidad del sistema era admirablemente adecuada a las relaciones de producción características del señorío. Todas las familias campesinas tenían acceso a la herrería del señor, a arados pesados, a equipos de animales de tiro y a campos vecinos, lujos que un agricultor independiente no podría haberse permitido. Entonces, ¿por qué no prosperó este sistema más allá del siglo XIV? Las explicaciones referentes a la caída del feudalismo por lo general empiezan señalando que en los siglos X y XI se acrecentaron el comercio y la manufactura, y que la búsqueda de beneficios transformó todas las obligaciones feudales acostumbradas en relaciones de mercado de oferta y demanda. Pero como observa Immanuel Wallerstein, no debe verse el feudalismo como un sistema antitético del comercio. Los señores feudales siempre habían estimulado el crecimiento de ciudades y el desarrollo de artesanos y comerciantes radicados en municipios, capaces de facilitar la conversión de los productos agrícolas del señor en una multitud de bienes y servicios que aquel no podía proporcionar. Los señores nunca se opusieron ideológicamente a la compra, a la venta, ni a los beneficios. En consecuencia, lo que falta explicar es por qué las ciudades y los mercados tardaron más de 500 años en subvertir el orden feudal.
Considero que la respuesta reside en que las ciudades y los mercados crecieron lentamente en tanto los siervos y los campesinos libres podían mantener un nivel de vida relativamente alto a partir de sus actividades agrícolas tradicionales. El desarrollo de la vida comercial hasta el punto de resultar amenazadora para el statu quo feudal tuvo que aguardar el aumento de la densidad de población. A medida que se acrecentaba la densidad declinaba la eficiencia y lo mismo ocurría con la rentabilidad agrícola, tanto desde el punto de vista de los campesinos como de los señores feudales. Esto estimuló a los señores a buscar fuentes de ingresos complementarias, la más importante de las cuales fue la cría de ovejas para obtener lana, lo que a la vez limitó la cantidad de tierras disponibles para cosechas alimenticias, redujo el tamaño de los solares de los campesinos, empobreció a gran parte de la población rural y estimuló las migraciones a las ciudades y a los centros productores de lana. Mi conocimiento de este proceso debe mucho a la obra de Richard G. Wilkinson. En su libro Poverty and Progress, el autor observa que la fertilidad de las tierras cultivables y el rendimiento de las siembras disminuyeron durante el siglo XIII en Inglaterra. Se había trastornado el sistema equilibrado de la agricultura medieval. A la expansión de la superficie cultivable no correspondió la suficiente expansión de pasturas y animales para proporcionar estiércol. Se habían abreviado los periodos de barbecho, y se dedicaron a cultivos tierras de inferior calidad. Se hicieron intentos para elevar el rendimiento por acre abonando las tierras con cal y marga, enterrando cenizas de paja con el arado, sembrando más intensamente y experimentando con nuevas simientes. Pero todo fue en vano. Aunque se incrementó la producción total, aumentó aún más la población. Entre finales del siglo XII y principios del XIV, prácticamente se triplicó el precio del trigo, al mismo tiempo que las exportaciones inglesas de lana aumentaron en un 40%. La subida del precio de los cereales significó que las familias que carecían de tierras suficientes para alimentarse llegaron al umbral de la pauperización o lo cruzaron. Tal como observé al tratar el tema del crecimiento demográfico entre los Yanomamo, el periodo inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a la sobrecarga y el agotamiento de un ecosistema preindustrial debería caracterizarse por los puntos más altos de infanticidio femenino. Aunque esta proposición no puede comprobarse en el caso de los Yanomamo, contamos con datos correspondientes al periodo medieval tardío en Inglaterra. Según Josiah Russell, la relación entre menores de ambos sexos se elevó a un pico de 130 a 100 entre los años 1250 y 1358, y permaneció drásticamente desequilibrada durante otro siglo. Naturalmente, dado que en la tradición judeo-cristiana se consideraba homicidio, los padres hacían todos los esfuerzos posibles para que las muertes de los hijos no deseados parecieran puramente accidentales. El estudio de Barbara Callum referente al infanticidio en los siglos XIII y XIV en Inglaterra demuestra que era necesario llamar al forense si un niño moría escaldado por el agua de una olla que sobresalía de un hornillo, o se ahogaba en un caso de leche, o caía a un pozo. Pero la asfixia, la causa más frecuente de muerte infantil, accidental, quedaba en manos del párroco. Rutinariamente, la muerte por asfixia se atribuía a una postura negligente, y rara vez la madre era castigada con algo más severo que una reconvención pública y una penitencia, limitada a una dieta de pan y agua. La teoría subyacente en la expresión, postura negligente, consiste en que la madre tenía derecho a amamantar al bebé en su propia cama y mantenerlo a su lado durante toda la noche, pero estaba obligada a cuidar de él y a no quedarse dormida corriendo el riesgo de volquearse sobre su cuerpo. Cuando un niño moría en esas circunstancias, era imposible comprobar el intento homicida. Sin embargo, las madres que tenían profundas motivaciones para criar a sus bebés, rara vez se volqueaban encima de ellos. El infanticidio selectivo, no el accidente, es la única explicación del enorme desequilibrio entre menores de ambos sexos durante el último periodo medieval.
A pesar de la alta tasa de infanticidio femenino, la población de Inglaterra continuó aumentando hasta 1348, cuando la plaga más devastadora de la historia de Europa, la peste negra, mató entre una cuarta parte y la mitad de la población. A partir de lo que se conoce acerca de la relación entre la desnutrición y la resistencia a la enfermedad, considero razonable suponer que un porcentaje significativo de la tasa de mortalidad de la peste negra pandémica tuvo que ver con el deterioro de los niveles de nutrición. Sin duda, el traslado de la población del campo a las ciudades y el aumento de la densidad general de las poblaciones tuvieron una relación causal con el brote de la epidemia. Como consecuencia de la plaga, Europa ingresó en un periodo de intensa inquietud política y económica. Los reinos feudales se vieron sacudidos en toda su extensión por levantamientos campesinos en masa, movimientos mesiánicos, una explosión de cultos que practicaban la autoflagelación, masacres de judíos, cismas en el interior de la Iglesia católica, cruzadas para eliminar a los herejes, creación de la Inquisición y una incesante serie de guerras, una de las cuales se conoce con el nombre bastante exacto de Guerra de los 100 años, 1337 a 1453. Creo que el sentido de tales hechos radica en que la intensificación del modo de producción señorial había alcanzado sus límites ecológicos y que la crisis precedente al surgimiento del nuevo modo de producción que denominamos capitalismo fue, en el fondo, similar a las crisis anteriores a la revolución neolítica y a la aparición de los estados prístinos. Intentaré aclarar más ampliamente esta cuestión. No afirmo que la ecología y las presiones reproductoras puedan, por sí solas, explicar la crisis del feudalismo del siglo XIV. También ejercieron influencia otros factores, como la explotación de los campesinos por los señores feudales y el surgimiento de nuevas clases de comerciantes y banqueros. La presión de la nobleza feudal y de los crecientes intereses mercantiles seguramente jugaron un papel en la producción de la crisis, al igual que las corruptas ambiciones de la burocracia administrativa china jugaron un papel en la destrucción de numerosas dinastías. Más aún, me parece concebible que si hubiese habido menos presión por parte de la clase dominante feudal para lograr que los campesinos intensificaran la producción, la población habría dejado de aumentar provisionalmente en un punto lo bastante bajo como para evitar una crisis y mantener el nivel de vida por encima del umbral de la pobreza. Quizá la oposición de la Iglesia al infanticidio también jugó un papel al acelerar el crecimiento demográfico y precipitar la crisis. Pero no pueden ignorarse los factores ecológicos. Las consecuencias del cercado de tierras para la producción lanera habrían sido insignificantes si la capacidad de las tierras cercadas para producir cosechas alimenticias adicionales no hubiera superado ya el límite de las ganancias marginales. No veo ninguna razón para dudar de que finalmente, a causa de alguna perturbación climática, las presiones reproductoras habrían sido suficientes para iniciar la etapa de un giro hacia un nuevo modo de producción. A fin de cuentas, el ciclo de intensificaciones, agotamientos y nuevos modos de producción se inició en grupos preestatales y sin clases y en sociedades aldeanas, por lo tanto, creo que debemos llegar a la conclusión de que el sistema señorial era inherentemente inestable tanto por razones económico-políticas como ecológicas, y que de acuerdo con nuestros conocimientos actuales no debemos adjudicarles un mayor significado causal a unas ni a otras. Una cuestión que aún no está resuelta es por qué causa la disminución de la población después de la peste negra no se convirtió en parte de un ciclo de altibajos demográficos y económicos, similar al aumento y descenso de los niveles de vida que asoma por detrás de los cambios dinásticos de la sociedad hidráulica. En otras palabras, ¿por qué se reemplazó el feudalismo por un sistema radicalmente nuevo en lugar de restablecerse después de superada la crisis? También en este caso considero que la teoría de Wittfogel proporciona la clave al llamar la atención sobre las ecologías contrastantes del mundo feudal y del mundo hidráulico,
aunque insisto en la existencia de un interjuego entre los factores ecológicos y político-económicos. En las sociedades hidráulicas, la pauperización y el colapso dinástico estuvieron típicamente relacionados con el deterioro y la falta de reparación de las obras hidráulicas. La prioridad consistía en restaurar la infraestructura hidráulica. Tal restauración correspondía a la nueva dinastía, que no actuaba por altruismo sino en consideración a la maximización de su propio bienestar político y económico. Al comprometerse a la restauración de la infraestructura hidráulica, la nueva dinastía comprometía, automáticamente, a la totalidad de la sociedad al restablecimiento de la economía política del despotismo agroadministrativo. Por otro lado, en la crisis del feudalismo europeo, el problema residía en la carencia de tierras de las víctimas de los cercados y la cría de animales en terrenos necesarios para cultivar cosechas alimenticias. La prioridad de los señores feudales convertidos en comerciantes y fabricantes no podían consistir en expulsar a las ovejas, devolver los campesinos a la tierra y dejar de manufacturar artículos de lana. La maximización de su propio bienestar político y económico inmediatos no consistía en retroceder sino en avanzar hacia intentos más grandes y más desinhibidos de hacer dinero y acumular capital, criando más ovejas y produciendo más artículos de lana. En síntesis, no se restableció el sistema feudal, sino que se lo reemplazó por un sistema basado en la tecnología científica, la producción de máquinas, el capitalismo y la democracia parlamentaria. Bajo el capitalismo, la distribución de la mayoría de los bienes y servicios se lleva a cabo mediante compañías que controlan o tienen acceso a existencias de dinero acumulado o capital. El objetivo de esas compañías consiste en acumular más capital y en hacerlo lo más rápido y eficazmente posible, extremando la tasa de beneficios. Una compañía puede incrementar su tasa de beneficios si adquiere una ventaja tecnológica sobre sus competidores y disminuye sus costos. Por lo tanto, la innovación tecnológica en breve se convierte en la clave de la acumulación del capital y el éxito comercial. La ciencia, a su vez, es la clave de la innovación tecnológica. De ahí que el capitalismo, la ciencia y las tecnologías científicas formen un complejo de refuerzo recíproco, que se originó en Europa como resolución de la crisis del feudalismo. Muchos rasgos de este complejo también estuvieron presentes en las sociedades hidráulicas. Los chinos, por ejemplo, contaban con la propiedad privada de la tierra, con mercados que fijaban precios a las mercancías agrícolas y manufacturadas, con comerciantes ricos y con una red de bancos y asociaciones mercantiles. Las familias campesinas compraban y vendían en los mercados locales con la intención de extremar los beneficios. Además, los emperadores chinos estimulaban las innovaciones científicas y tecnológicas. De hecho, hoy sabemos que hasta el siglo XIV, el ritmo de progreso científico y tecnológico fue tan acelerado en China como en Europa. La investigación histórica moderna ha demostrado que a los chinos se debe el desarrollo de un elemento fundamental del reloj, el escape, la parte que impide que el resorte se desenrolle más rápido cuando la cuerda está tirante. Irónicamente, fueron los chinos quienes inventaron la pólvora, que los europeos emplearon en su conquista de Oriente. En virtud de la inversión en diques, canales y sistemas de irrigación controlados por el gobierno, los molinos de agua chinos eran superiores a los de Europa. Joseph Needham, el gran historiador de la ciencia y la tecnología chinas, considera que la aventadora metalúrgica impulsada por medio del agua es la antecesora directa de la máquina a vapor. Needham también adjudica a los chinos la invención de la primera computadora, la puerta de las esclusas, el puente colgante de cadenas de hierro, la primera manivela mecánica auténtica, el timón de estambor, madero grueso puesto verticalmente sobre el extremo de la quilla inmediato a la popa, que sirve de fundamento a toda la armazón de esta parte del buque. En las embarcaciones de hierro forma una sola pieza con la quilla y la cometa.
Ya en el año 1313, los chinos experimentaban con máquinas de hilar impulsadas por medio del agua que fueron los prototipos de las máquinas de hilar europeas de usos múltiples. A pesar de estos grandiosos experimentos, cabe dudar, razonablemente, que China hubiera desarrollado un modo de producción industrial sin la amenaza y el estímulo del ejemplo europeo. En China, el avance tecnológico sobre los competidores nunca se convirtió en el factor clave para elevar los beneficios y acumular capital. La clave variable de la vida comercial china era el apoyo de la burocracia agroadministrativa, el Buró de Saqueo Interno, de Marx. Sin las apropiadas relaciones imperiales, los beneficios podían disiparse en manos de los funcionarios corruptos. Estos podían suspender arbitrariamente los permisos comerciales, y los negocios que demostraban ser demasiado lucrativos se encontraban en constante peligro de ser absorbidos por el gobierno. En otras palabras, el desarrollo del comercio y la manufactura privado siguió, en China, al desarrollo del Estado agroadministrativo, y siguió siendo un aspecto importante pero dependiente de la economía política centralizada. En el mejor de los casos, dice Wittfogel, los amos de la sociedad hidráulica trataban a cualquier empresa capitalista como a un jardín útil. En el peor de los casos, podaban y desnudaban hasta el tronco los arbustos de los negocios basados en el capital. Por contraste, en la Europa posmedieval, la industria privada y el comercio acompañaron, o incluso precedieron, el surgimiento de las monarquías parlamentarias europeas. El poder de los reyes y comerciantes europeos emergió de un sustrato común de restricciones y limitaciones feudales, y tanto reyes como comerciantes compitieron por el control de la economía política posfeudal. Aunque los monarcas ingleses, franceses y españoles fueron capaces de intervenir brutalmente en la vida de sus súbditos, su tiranía siempre estuvo limitada por la oposición de los grandes propietarios y de los comerciantes ricos. Wittfogel afirma que, los gobernantes del absolutismo europeo disponían tan cruelmente y mataban tan despiadadamente como sus colegas orientales. No obstante, su capacidad de acoso y de apropiación se veía limitada por los nobles terratenientes, la iglesia y las ciudades, cuya autonomía los señores autocráticos podían restringir pero no destruir. Cuando los reyes europeos pretendían tener mandatos divinos y autoridad absoluta, la burguesía de Francia y de Inglaterra los rechazaban. Tarde o temprano, los aspirantes europeos a faraones o a incas renunciaban a sus derechos a representar al cielo o terminaban sus días en la guillotina. En una perspectiva antropológica, el surgimiento de las democracias parlamentarias burguesas en la Europa de los siglos XVII y XVIII fue una extraña inversión de la pendiente de la libertad a la esclavitud que había sido la característica más importante de la evolución del Estado durante 6000 años. A la afirmación de Marx y Engels en el sentido de que toda la historia es la historia de la lucha de clases, Wittfogel se ha opuesto con la observación de que la lucha de clases es el lujo de las sociedades abiertas y con múltiples centros. Tal vez un modo mejor de decirlo, ya que no niego que la lucha de clases existió en las sociedades hidráulicas, al menos en forma latente, consiste en afirmar que solo en la historia reciente de Europa y Estados Unidos, las clases más bajas han alcanzado la libertad de luchar abiertamente por el control del Estado. Nadie que deteste la práctica de las reverencias y la humillación, que aprecie la búsqueda del conocimiento científico de la cultura y la sociedad, que valore el derecho a estudiar, discutir, debatir y criticar, o que piense que la sociedad es más importante que el Estado, puede confundir la aparición de las democracias europea y estadounidense con el producto normal de una marcha hacia la libertad. Es igualmente arriesgado suponer que el capitalismo representa el punto final de la evolución cultural.
Y no es posible ignorar la amenaza que hoy representa la intensificación del modo de producción capitalista para la conservación de esos preciosos derechos y libertades que hasta el momento, aunque brevemente, florecieron bajo sus auspicios. Los críticos más severos del capitalismo, entre ellos Carlos Marx, siempre han reconocido que el movimiento de producción de alimentos y bienes manufacturados relacionado con la aparición de firmas comerciales europeas, bancos y otras organizaciones empresariales, no tuvo precedentes. Con anterioridad, nunca tantos individuos intentaron con mayor firmeza incrementar la producción más rápidamente en tan gran diversidad de empresas. Considero que el secreto de este gran salto hacia adelante en el esfuerzo productivo fue la liberación de restricciones políticas, sociales y morales por parte de individuos ambiciosos para realizar intentos personales de acumulación de riqueza. Los empresarios europeos fueron las primeras personas de la historia del mundo que pudieron dedicarse a sus negocios sin preocuparse de que algún buró de saqueo interno quisiera frustrar sus pretensiones. También podían acumular riquezas sin tener que preocuparse por compartirlas con los amigos y parientes que los ayudaban a enriquecerse. Como grandes hombres, los capitalistas acumulaban riquezas haciendo que sus seguidores, ahora llamados empleados, trabajaran más duramente. Pero a diferencia de los mumis de las Islas Salomón, los empresarios no tuvieron que rogar, halagar y seducir con mañas. Como poseía capital, el empresario podía comprar ayuda y contratar manos, además de espaldas, hombros, pies y cerebros. Además, el empresario no tenía que prometer a sus empleados el oro y el moro al preparar la siguiente excursión de la compañía, puesto que sus seguidores no eran los parientes o los aldeanos del gran hombre, le resultaba fácil no hacer caso de sus pretensiones a una mayor participación en las ganancias. Más aún, las manos, espaldas, hombros, pies, cerebros que ayudaban no tenían voz ni voto en la cuestión. Privada del acceso a las tierras y a las máquinas, la ayuda no podía trabajar a menos que aceptara la legitimidad de las pretensiones del empresario a la carne y la grasa. La ayuda no colaboraba con el empresario para hacer una fiesta, sino, sencillamente, para no morirse de hambre. En síntesis, el gran hombre empresario era por fin libre de considerar la acumulación del capital como una obligación más elevada que la redistribución de la riqueza o el bienestar de sus seguidores. El capitalismo, pues, es un sistema lanzado a un aumento ilimitado de la producción en nombre de un aumento ilimitado de los beneficios. Sin embargo, la producción no puede aumentarse de manera ilimitada. Libres de las trabas de los déspotas y de los indigentes, los empresarios capitalistas todavía tienen que enfrentarse con las limitaciones de la naturaleza. La rentabilidad de la producción no puede expandirse indefinidamente. Todo incremento de la cantidad de tierra, agua, minerales o plantas empleados en un proceso productivo específico por unidad de tiempo constituye una intensificación. El tema principal de este libro consiste en demostrar que la intensificación conduce, inevitablemente, a la disminución del rendimiento. No puede dudarse de que la disminución del rendimiento tiene efectos adversos sobre el promedio del nivel de vida. Lo que debe quedar bien claro es que las mermas ambientales también conducen a una disminución de los beneficios. No es fácil comprender esta relación porque, de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, la escasez desemboca en precios más elevados. No obstante, los precios altos tienden a reducir el consumo per cápita, el síntoma del descenso de los niveles de vida en el mercado. Pueden mantenerse provisionalmente los beneficios y la caída en el consumo per cápita se compensa mediante una expansión de las ventas totales,
basada en el crecimiento demográfico o en la conquista de mercados internacionales. Pero tarde o temprano la curva del aumento de precios provocado por las mermas ambientales comenzará a ascender más rápido que la curva del consumo ascendente y la tasa de beneficios tiene que empezar a decaer. La clásica respuesta empresarial a una caída en la tasa de beneficios es exactamente la misma que bajo cualquier modo de producción que ha sido excesivamente intensificado, para compensar las mermas ambientales y los rendimientos descendentes que se manifiestan como disminución de los niveles de beneficios. El empresario procura que desciendan los costos de producción introduciendo máquinas destinadas a ahorrar mano de obra, aunque estas máquinas exigen más capital y por lo general significan, en consecuencia, costos iniciales más elevados, dan por resultado una disminución del costo unitario del producto. Así, un sistema sometido a una perpetua intensificación solo puede sobrevivir si está igualmente sometido a un perpetuo cambio tecnológico. Su capacidad de mantener los niveles de vida depende del resultado de una carrera entre el progreso tecnológico y el inexorable deterioro de las condiciones de producción. En las actuales circunstancias, la tecnología está a punto de perder esta carrera.